Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV. Y hoy voy a estar hablando con Fito Santa Cruz, Rodolfo Fito Santa Cruz. Vamos a estar hablando de su libro de cuentos, El Cuento Negro y Otros Gatos. Estar hablando un poquito de sus comienzos, de su escritura. Coli, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a ver, ahora se va a estar conectando seguramente Fito. Imagino que estarás viajando, Coli, en colectivo en este momento. Un abrazo grande, querido. Fito, ahí te envío la solicitud. Vamos a estar ahí. Ahí estamos. Hola, Ahí está. ¿cómo va? ¿Cómo andás, Fito? ¿Todo ¿Me escuchás? bien? Bien, bien, Perfecto. todo bien. Me Se ve. imagino que me imagino que Colifato ya está conectado, si no, no arrancamos porque esto es cábala. Fue el primero, fue el primero. Bueno, Fito, gracias porque siempre estás, más allá, primero te voy a agradecer por estar en este vivo, pero siempre estás ahí viendo, o Sí. viste unos cuantos vivos y te agradezco, está bueno que estés ahí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por aceptar estar acá en este vivo. No, muchas gracias a vos, Mauro. Muchas gracias a vos por la invitación. Oh, un placer, un placer. Bueno, ahí está, se está conectando nuestra querida editora, Francisca Maguas, le mando un beso grande. Un gran Habrá saludo puesto el también. despertador, así que le avisa. Bueno, vamos a estar hablando un poco de este muy buen libro de cuentos, El Cuento Negro y Otros Gatos. Ahora vamos a hablar un poquito, incluso estuvimos hablando antes, ¿no? Del Sí. título. Después cuando se conecten algunas personas más, vamos a hablar un poco del título. Primero una pregunta que suelo hacer, por lo menos espero que el año que viene no la tenga que hacer tanto, pero Esperemos, sí. eh, Siempre da la para veo largo. la pregunta. Bueno, tiene que ver con este tema, cómo estás viviendo el tema de la pandemia y todo para escribir, leer. La verdad que jodido y más que nada al principio, con el tema de todas las novedades que había y no se sabía muy bien qué pasaba, o sea, y reacomodándome hasta último momento. Aparte, tuve la desgracia de quedarme sin laburo, ni bien empezada la pandemia, así que, este, acomodando todo de vuelta. Te digo, recién ahora estos últimos meses con el tema de la salida del libro y demás, como que reempecé a acomodar un poco todo. Sí, también, bueno, pensaba el otro día, ¿no? Bueno, tenía presente que íbamos a hablar con vos. Es tu primer libro. Es mi primer libro, sí, 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 tal cual. Bueno, yo pensaba, bueno, yo la pasé también en algún momento, Sí. de recibir digamos, lo que tanto esfuerzo tiene, que es que escribir un libro. Mm. Bueno, ¿cuál fue esa sensación al momento de, ya directamente, cuando te llegó la prueba de galera? Ni siquiera te digo cuando ya estaba el No, final. ¿Cuál fue la esa verdad es que sensación? una alegría inmensa que no, digamos, no se puede comparar con nada después de tanto pelearla, de tanto escribir, de tanto corregir. Yo me acuerdo que veníamos paseando con mi pareja, con Laura, venía por la calle y me llega una notificación al celular, que era el mail de Francisca diciéndome, bueno, que le interesaba el libro, que tenía ganas de publicarlo y la verdad no sabía si saltar, ponerme a llorar, no sabía qué hacer. La verdad que Claro, bueno, sí, son esos mails que uno sueña ¿no? Con recibir. sí, tal Eh, cual, tal cual. y más allá que es, bueno, una gran amiga y la quiero mucho, es una gran editora y además tiene el plus de lo buena persona que es y es de contestar todo, por sí o por no, ¿no? Pero Sí. bueno, qué lindo cuando recibiste ese mail, imagino. No, la Eh, verdad que justo me enganchó, mira, justo venía caminando porque yo vivo acá cerca del Congreso y creo que había una marcha o algo. Tenía ganas de ponerme a saltar con la gente ahí, aunque no digamos, no tuviera nada claro, que ver con la marcha, claro. pero bueno.
Y bueno, antes de hablar cómo llegamos hasta al libro, ¿no? ¿Cómo surge primero, bueno, tu amor por la lectura? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas o las primeras que te marcaron? Mirá, la verdad yo desde muy chico, aprendí a leer muy chico, porque de pendejo yo era muy tímido, digamos, o sea, tenía pocos amigos y demás. Este, y nada, la otra vuelta la escuchaba Natalia Orrego, una tal narradora también, que hablaba de los libritos de anteojito, esos que eran Sí, tapa roja, que eran finitos, que venían con Stevenson, Salgari, y me acuerdo que esos eran los primeros libros que yo empecé a leer, que la volvía loca a mi madre, pobre, porque ella siempre se acuerda de que cuando pasábamos por algún kiosco o algo, y ella siempre se quedaba extrañada de que no le pidiera ninguna golosina, por ejemplo. Pero era pasar por ahí increíble. por un puesto de diarios y le decía, mamá, quiero un libro. Qué bueno, qué increíble, este, ¿no? y nada, esas fueron las primeras lecturas. Después ya un poquito más grande en el primario, yo me acuerdo que creo que era para séptimo grado, por ahí, una de las profesoras de literatura tuvo la idea de hacer una biblioteca del aula, ¿no? No, estaba la biblioteca de la escuela, pero aparte una del aula, en la que saqué, o sea, cada uno llevaba los libros, y saqué el de Julio Verne, La Sí, Vuelta al Mundo en al 80 mundo. días, y me marcó, porque aparte es un libro que es como una película que a uno le gusta, que cada Sí, tanto uno lo agarra y tiene que leer aunque sea un párrafo. sí, Este, y porque tiene de todo, tiene aventura, tiene de todo. de todo. Sí, sí, viajar por el mundo es Este, buenísimo. Ahí justo que nombraste antes a Nati y saludo a Nati, un beso grande a la querida Natalia saludo Orrego. a Justo te Natalia. nombró antes, si entraste recién no lo escuchaste, pero bueno, después queda en el vivo. Sí, Y aparte bueno, te y bueno, digo, y después, y después, años después, me ponía a reflexionar, ¿no? Ya un poco más grande, ponerle de adolescente, acerca de esos libros, porque por ejemplo estaba Las Mil y Una Noches, y era un tomito así finito, chiquito, y digo, bueno, acá que no entra ni siquiera noche y media, pero bueno, claro, era claro, como los claro, primeros pasos. Y después, es- obviamente, los de Elige tu propia aventura, con los que me iba bastante mal, porque siempre en las primeras lecturas, porque obviamente lo podía leer varias veces, ¿no? Pero en las primeras lecturas, elige la página tal, pum, y era un fin, y siempre era un fin malo. yo era fanático de Este, eso y de la colección Robin Hood. genial, Así sí. que sí. Eso no llegué, pero le he visto algunos, sí, claro. Y quizás de Bueno, ahí viene un poco perdón que te interrumpa, no, no, dale, dale. la, la, como la chispita de escribir, ¿no? Porque siempre me tocaban finales tan malos que decía, yo quiero escribir uno en el que me Claro, uno vaya que bien. termine, claro, claro, es muy bueno, sí, es muy bueno eso. Pues sí, más si agarrás los caminos esos que terminaban siempre, eran trágicos a veces. Siempre terminaba o Bueno, muerto el personaje o preso. sí, no, no, una cosa increíble. Pero la verdad que eran adictivos esos libros. Sí, sí, la verdad que sí. Saludamos ahí a Noelia Silvana Agón. No sé si te Sí, conocerá, pero bueno, un sí, 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 de saludo. la Feria del Libro Solidaria, una Ah, amiga un de beso las redes. grande. Ah, muy bien, un beso grande. Y bueno, y ahí empezás de a poco sumar lecturas, ¿no? ¿Recordás qué fue lo primero que escribiste vos? Y mira, las primeras cosas creo que las tengo así muy difusas, pero fueron también cerca de la adolescencia, eran así algunos relatos cortos o algunos poemas así muy trágicos, muy románticos, que por suerte no, no queda nada de todo eso. Este, como dice Lovecraft, a veces la memoria olvida por piedad, ¿no? Claro, sí, sí, es Pero verdad. sí, ya en esa época tenía la costumbre de escribir alguna cosa, pero digamos, mucho más adelante lo empecé a hacer con digamos, cierta seriedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuento negro y otros gatos. Ujú. Bueno, es un juego de palabras que tiene que ver con algo de Poe. Sí, Eh, nada, poco. bueno, quería preguntarte, bueno, primero cómo fue la elección del nombre. La elección del nombre es toda una anécdota en sí misma. A mí,
lo que hablábamos antes los libros que yo leía de chico, siempre me gustaron los libros con los títulos en plural, ¿sí? O ponerle el cuento tal y otros cuentos, o las aventuras de Sherlock Holmes, por esta cuestión de promesa, ¿viste? De que no hay un solo relato, no hay una sola historia, sino como que hay mucho. Claro. Entonces yo lo que quería era que el título fuera así, en plural. Y aparte me gustan, ¿no? Los juegos de palabras, así que una vuelta con Laura, con mi pareja, estábamos terminando de cenar y hablando de esto. Habían salido varios, narraciones ordinarias, haciendo también otro juego de palabras con Poe, con las narraciones extraordinarias y demás. Y nada, seguíamos charlando de eso y de Poe, y creo que yo estaba por él secando los platos, y ella me dice desde el dormitorio, ¿y si le pones el cuento negro y otros gatos? Así que, Muy bueno. ya digo, el título, ese es más que nada un mérito de ella. Pero yo me quedo pensando, el cuento negro y otros gatos, y, y me gustó, ¿viste? Lo empecé a paladear, y después hablando con un amigo muy, muy querido que se llama Matías, hablando por WhatsApp, ¿no? Me dice, sí, está bueno el título, qué sé yo. Y me manda un audio en un momento y me dice, The Black Tail and Other Cats. Y yo me muero de risa y me dice, fíjate que hasta en inglés queda bien, me dice. Está Y bueno. Bueno, ahí, ya pensando en una traducción, ¿te imaginas? sí, nada, bueno, es una cosa. No, pero está bueno, Jopa, está bueno. A mí me gustó, viste que te decía yo que a mí me gustó mucho y te pregunté si era Sí, por que lo hay de Poe. mucha, hoy yo te decía eso, que había mucha gente que me decía que le había parecido ingenioso o que estaba bueno el título. También, como te comentaba, hay algunos que por ahí se esperaban otra cosa, por ahí se esperaban cuentos de policial negro, o más oscuros y demás. Pero bueno, como que me No, enamoré bueno, de ese es título. el nombre bueno, nada, no tiene por qué tener que ver con que sean, no sé, todos los cuentos de Policial Negro. Claro, No quiero dejar pasar que la tapa es excelente, gracias. diseñada por el gran Pablo Escabino. Escabino, sí, sí. ¿Cómo surge la idea de la tapa? De la tapa, yo tenía pensado, primero hacerle una ilustración mía, que fuera para la tapa, que tuviera cierto aire al dormitorio en Arles, el cuadro de Van Gogh, ¿sí? Esa Sí. coloración y demás. Pobre Vincent se debe estar retorciendo. Y me armé un pequeño boceto mío, digamos. Mira, Ah, ¿lo tenés ahí? Muy bien. no sé si se llega a Sí, sí, sé apreciar. perfecto. Y con eso Muy bueno. empecé a buscar ilustradores, ¿viste? Y por distintas razones, algunos por el tema de la pandemia venían atrasados con entregas y demás, no, no lo podían llegar a hacer y demás. Así que bueno, en un momento digo, ¿qué hago? Me estaba quedando sin tapa. Y bueno, nuevamente en una de estas charlas en la cena con mi pareja me dice, ¿y por qué no lo haces vos? Me dice, pero en vez de hacer un dibujo, hace una maqueta. Entonces, lo primero que me vino a la mente, no sé si vos habrás andado por ahí, por la calle Defensa, por San Telmo, Sí, que hay un titiritero que tiene digamos, una maquetita montada con el buzón, el farolito, el empedrado, toda una calle, emulando una calle muy porteña, con un títere borracho que baila. Entonces, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y entonces agarré, empecé a hacer las miniaturas, el fondo, tratando de darle esta coloración ah, qué del cuadro que trabajo. yo te decía. Sí, me llevó, te digo, una semanita y media, 2 semanas, ir armando todo. Y bueno, la verdad es que quedó muy lindo. También hay mucha gente que me ha dicho que la tapa quedó muy, muy bonita. No, Bueno, y es muy después buena, el la verdad trabajo que de Pablo, genial, porque en el caos ese que yo le entregué, de cosas todas desparramadas, logró meter la tipografía y demás, así que
No, no, increíble. No, La verdad increíble. que quedó muy buena y nada, es muy destacable. Que sigue estando ese titiritero, lo amaba, dice ahí Nati. No, la verdad que la tapa es muy buena. Bueno, en la contratapa tenés palabras de Marcelo Rubio y de Elena Exacto. Santa Cruz. Eh, bueno, te quería preguntar si, bueno, en cuanto a los cuentos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Los trabajaste en una clínica de obra? Mira, la selección la hice casi para el libro. O sea, son relatos, o sea, relatos o cuentos, y algunos son, como digo yo mismo en el prólogo, algunos son una especie de reflexiones que tienen como un formato cuento. Este, los venía seleccionando como para armar algo, digamos, potable, por así decir. Y justo en ese momento, charlando con Adriana Santa Cruz, ella me dice que necesitaba un texto de determinada cantidad de páginas para un alumno de ella, ¿sí? Para que estaba haciendo la última materia o ya era lo último que tenía que hacer de corrección. Entonces, ningún problema, yo termino de darle forma, o sea, de corregirlo hasta donde da mis conocimientos y se lo entrego. Este, bueno, la verdad que en un tiempo determinado, bueno, me fueron llegando las correcciones y ahí, digamos, ya se fue terminando de moldear el libro, digamos. Muy bien, muy bien. O sea, bueno, digamos, lo pensaste más como para volcarlo al libro. Digo, no, no Claro, dejaste muchos textos tal cual. afuera. No, algunos Hay, quedaron afuera, sí, algunos quedaron afuera que los estoy trabajando ahora, y algunos que los tengo que, digamos, casi armar completos, porque, digamos, la inexperiencia de ese momento hacen que no me guste ni siquiera a mí. Pero Fito, sí, sí, no, bueno, pero sí, también es un proceso, ¿no? Este es tu primer libro, no, no, pero seguro, seguro. es muy bueno el libro y hay, bueno, hay un, por ejemplo, uno de los temas recurrentes es la muerte Sí. y, bueno, y quería preguntarte que cómo trabajas ese tipo de textos. Por ejemplo, hay uno que, bueno, no quiero contar el final, pero termina medio trágico, bueno, estando de espaldas a otra persona, por decirlo de una manera, bueno, Claro, sí, sí, tocas sí. el tema En del realidad, suicidio, cada vez es un tema, digamos, totalmente icónico sí. en la vida de toda persona, la muerte, la vejez, el miedo a la muerte. Este, y es un poco por ahí como lo puse en el prólogo, que son como inquietudes que van tomando forma, por ahí después se me ocurre después de esa inquietud algún final, y voy trabajando el texto como para llevarlo a ese final, digamos, y que no quede ni forzado ni nada. Es como, digamos, toda la, ¿cómo es? La incertidumbre de cada uno, digamos, ante algo que es fatal y que sabemos que va a suceder, ¿no? Fito, me gustaría, puede ser que leas un poquito. eh, Sí, vamos contando que el libro se consigue, pueden pedírselo directamente a Sur Francia Editorial. El libro queda grabado, después lo ve mucha gente, entonces está bueno dejar también grabado que pueden conseguir el libro. Eh, lo pueden sí, conseguir también con hay Azul Francia algunas, Editorial en algunas algunas librerías, librerías, Suerte Suerte Maldita. Maldita, y hay Sí. una más que ahora no me acuerdo. Bueno, y cada tanto también la editorial tiene envíos sin cargo a Capital Federal, en Avellaneda, muy cada tanto, pero van apareciendo las fechas, también es una buena oportunidad. Antes de que leas, y te quería decir algunos que a mí me gustan, por si quizá A ver, elegiste alguno de esos. Hay, por ejemplo, mi amigo Marcos me gustó mucho, Super Yo también. Si querés leer alguno de esos, pero si tenés ahí dale, marcado, como vos dale, quieras, dale. cuando quieras, A ver, te leo un fragmentito de Super Yo. dale, vamos. Bueno, dice Super Yo. Soy un clon, la réplica de otro ser vivo, su copia fiel, con lo bueno y lo malo. Una criatura parecida a otro millar, pero idéntico, exactamente igual a una sola.
Estoy lleno de conocimientos. Creo, cuando me diseñaron, mejoraron la calidad de mi estructura de pensamiento, a juzgar por los repentinos asombros del doctor Evans. Él es el que me enseña todo lo que sé. Jamás me ocultó nada, excepto quién es mi hermano, el ser que le facilitó la célula que me dio vida. Dice que soy su mejor experimento, el que más satisfacciones y premios le va a dar en el corto plazo. El doctor Evans me tiene confianza, demasiada. Me llama hijo. Dice que soy la conclusión de siglos de investigación, la creación perfecta. Sospecho que se supone un Dios, idea difícil al momento de entenderla. Y eso me molesta. Un afán de libertad se empezó a adueñar de mi corazón. Cuando aquel bisturí se manchó de rojo y un quejido sordo se desprendió de los labios de Evans, recordé, con algo de picardía, el acontecimiento de la decapitación de María Antonieta en la Francia revolucionaria. Me sentí un caballero cruzado, inflado en una armadura hecha de coraje puro. Pero mi venganza no estaba del todo consumada. Es más, lo del doctor Evans fue una eventualidad hasta casi triste, un daño colateral inevitable. No era un mal tipo. Había alguien más importante en mi lista. El que me maldijo y me bendijo en la misma acción. El que por algún oscuro motivo mandó a crearme. Por suerte el doctor tenía todo tan bien documentado que, sincero, le agradecí. Conocí cada detalle acerca de mi creador y lo odié. Lo odié como sobre nada en la faz. Y esperé en las sombras día y noche pensando cómo lo destruiría, cómo cerniría mis garras sobre su humanidad, si es lícito usar este término. Estudié hasta el más pequeño de sus movimientos. Y el día llegó al fin. Me colé en su mansión como una rata, haciendo menos ruido que una brisa matutina. Sí, era un tipo poderoso. Tuve que desembarazarme de varios custodios antes de internarme en sus aposentos. Su ancha espalda estaba vuelta hacia mí. Por un momento titubeé y miré mi propio pecho. Estaba mirando mi espalda. Sostenía en una de sus manos, la izquierda, un teléfono celular apretado contra su cabeza. Hablaba como al descuido de sus negocios, con una arrogancia repugnante. Ordenaba como soberano, mejor dicho, como tirano. Apreté los dientes, mis dedos en torno de la empuñadura del cuchillo de caza con el que tanto había jugueteado en noches pasadas, se cerraron solemnes. Muy bueno, muy bueno, ¿no? Gracias. Bueno, con este cuento abrís el libro. No, este está por la mitad. Ah, no, no, es verdad, no. Tenés razón. Sí, sí, me confundí. Sí, ese estaba por la mitad. Porque abrís con, si mal no me acuerdo, Guerrilla. Guerrilla, sí. Sí, tal cual. Sí, me gustó mucho igual que hay varios que marqué, ¿no? Por ejemplo, Operación Futuro Incierto, Argüello. Hay varios. Y te quería preguntar por esto de que escribís corto. ¿Es por algo en particular? ¿Te sentís más cómodo con textos más cortos? Sí, siento por ahí que tengo más, digamos, el control, digamos, de hacia dónde va la historia, digamos. Aunque bueno, ahora hace ya un tiempo que estoy trabajando en una novela, que va a ser la primera, digamos, que pienso escribir, pero me cuesta justamente por esto que me decís, de que lo corto es como es el lugar en el que me siento más cómodo, ¿sí? De hecho, también sos de escribir oraciones cortas, como, ¿no? Sí. Le da cierta dinámica a los relatos, tiene mucho ritmo cada texto. Y bueno, quería preguntarte si lo fuiste trabajando, si hay mucho trabajo de corrección, de Sí, pulido. el libro sí tiene bastante de corrección en ese sentido y bueno, lo que decía antes, del
tema de la corrección, la primera corrección que se hace, por intermedio de Adriana, está básicamente vinculada a la normativa, digamos, digamos, la sintaxis y demás. Después este libro, yo justamente empiezo a hacer un taller con Marcelo Rubio, Sí. por la novela, digamos, que estaba empezando a escribir, que había empezado hace un tiempo. Y en un momento le comento a Marce que tenía los cuentos estos que yo decía, bueno, ya están corregidos, y él en su infinita generosidad me dice, si querés los miramos, a ver si se puede mejorar, si se puede arreglar algo. Bueno, y lo empezamos a trabajar con él, y sí, bueno, por ahí había algunas frases un poco más largas, había cosas que por ahí no se terminaban de comprender, y entonces como que ganó cierto ritmo, ¿sí? Con el tema de las frases. Pero sí, me gusta manejar la frase corta como para manejar, digamos, el ritmo de lectura también. Claro, le da Sea cierto dinámico. claro, es dinámico. Me imagino que ya habrá llegado muy trabajado y muy pulido a la editorial, pero quería preguntarte si recibiste alguna sugerencia en particular de Francisca Maguas, que es la editora de Azul Francia. Sí, creo que era con respecto a un título, pero no fueron muchas cosas las que me marcó. Creo que había un título en que terminaba en puntos suspensivos, que no era mucho lo que cambiaba, Claro. y me dio la sugerencia de que tenía mucho más fuerza si no terminaba así el título, pero no, digamos como que ya estaba bastante elaborado el texto, digamos. Fito, antes de que sigas con algún texto más para leer, que estaría bueno para que también tiene que ver con esto lo que te voy a preguntar ahora, pero para que la gente conozca algún texto más bueno, de este gran libro de cuentos. Más allá, es tu primer libro, pero salió en pandemia. Entonces te pregunto, ¿no? Bueno, es complejo, ¿no? Salís a la cancha en un momento muy particular. Con todos ¿Cómo, en contra, digamos. ¿Cómo estás viviendo eso para mover, ¿no? Mover el texto, ¿cómo te estás manejando? Y la verdad que sí, es bastante difícil, aparte por otro lado, porque todo, digamos, la mayoría de las ventas necesitas el envío, lo cual suma una cuota, digamos, al costo, pero creo que dentro de todo sí, se está moviendo bastante bien, se está moviendo bastante bien. Somos muchos de familia, así que lo han comprado. No, mentira. No, se ha movido bastante bien, estoy muy contento con eso, y es duro, pero va queriendo. Muy bien, muy bien. No, porque además, igual es como, es un recorrido nada, que recién arranca. Está bueno que ya lo vas a Sí, bueno, disfrutar, ¿no? Cuando empieza a llegar a muchos lectores. claro, de hecho te digo, estaba pautado, digamos, cuando recibí ese mail que te contaba antes, en el que me llenó Una de felicidad, presentación. estaba pautado mucho una presentación, Sí, estaba sí. pautado para mucho antes, pero bueno, todo este tema de la pandemia hizo que todos los tiempos se corran, que se cancelen presentaciones y demás. Sí, ya va a llegar, pero yo vi varias fotos en internet de libros, se está moviendo. A mí me gustaría, si es posible, igual, si no, después vamos a pedirle a tu señora, que también tuvo que ver mucho que ver en el libro, ¿no? Sí, 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 Eh, que elija, si quiere que leas algún fragmento particular. Pero, ¿podrías leer un poquito de Mi amigo Marcos? sí, cómo Y no. te quería preguntar cuál fue la imagen disparadora de ese cuento que en realidad, en cierto modo, es una carta. Claro, sí, sí. A ver, parate un cachito. Mientras buscas ahí, Fito, Sí, ahí, bueno, Fran dice que viene muy bien el libro, así que bueno, eso está bueno, ¿no? Que se esté sí, moviendo a pesar del contexto, ¿no? contra viento y marea, aparte de la patriada enorme de Azul Francia, de seguir apostando por los autores, de seguir Bien. moviendo todo, es una cosa que es impagable, digamos, a esta altura. Sí, Mi sí, amigo es increíble. Marcos, te leo un fragmentito. Mi amigo Vamos, sí, Marcos. sí. Los que están por leer es una historia verídica. Esto le pasó
a uno de mis mejores amigos, con quien nos une una generosa cantidad de años. Marcos es un tipo normal, aunque nunca creí mucho en este término, que trabaja en un estudio de diseño gráfico y que es muy bueno en lo suyo, disciplinado y medido, muy meticuloso perdón, y laburador. Parecía tener la vida más ordenada de todo el planeta. Su familia era de condición humilde, pero nunca se les pegaba nada ajeno. Sin embargo, se mantenían bastante bien. Tenían una casita en el interior del país, con una pequeña huerta al fondo y algunos animales y no mucho más. De vez en cuando se comunicaban con su hijo de la ciudad, y cuando él podía se iba hasta el pequeño pueblo de la provincia en La Pampa. La madre era la que más seguido llamaba. Nunca se pudo acostumbrar del todo a la ausencia de su único hijo. Marcos se había puesto de novio con una comprovinciana que estudiaba con él, hacía ya 5 años, y las cosas venían sobre rieles. Dentro de 6 meses serían marido y mujer, lo que lo llenaba de regocijo. Hace un par de semanas me encontré con él en un café para charlar un poco de la vida, porque entre su trabajo y mis notas de cuarta en un suplemento perdido del diario, que aniquilan mis pretensiones de escritor, no teníamos casi tiempo para vernos, y eran días de cambios profundos. Algo de lo que dijo me llamó mucho la atención, y más ahora que hace cerca de un mes que no aparece por ningún lado. Yo me enteré ayer cuando quise ubicarlo por un tema de negocios. Siempre pensé que juntos podríamos llegar lejos. Su secretaria me comunicó que hacía una semana que no iba al estudio. Me asaltaron la cabeza esas palabras que dijo, café de por medio. Pero me desesperé al escuchar la noticia, entre moqueos y sollozos, de boca de María Luisa, su novia y comprometida. El relato era el siguiente. Fue casi un comentario al pasar. ¿Sabés, negrito, lo que me pasó anoche? Llegué de una fiesta bastante tarde y en casa había un despelote bárbaro. Y como llegué un tantito mareado, me tiré a dormir. Pero cuando me estaba por acostar sonó el teléfono. Puta, me dije. ¿Quién carajo será a esta hora? ¿Qué sé yo? Serían alrededor de las 4 de la mañana, más o menos. Después pensé que podría ser la vieja con alguna noticia del campo, como la vez que se descompuso el tío y después, bueno. La cosa es que atiendo y del otro lado me contesta una voz masculina muy seca, casi en un tono neutro, que dijo, nunca atiendas el teléfono cuando estés solo a las 4. Y colgó, sin decir más. La verdad es que hay gente al pedo en este país. Pero toda esta historia me cerró recién ahora, que los dos estamos en la misma pequeña habitación blanca, sin ventanas. Creo que es una especie de prisión. Ya se han llevado a varios, de los que no hemos sabido nada más. Según lo que me dijo el guardia, un fornido y un brocho cordobés que está del lado de afuera. Se lo llevan a otra sección, donde les cambian parte del cerebro, o algo así. Mucho no entendí. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho este cuento. Me Se llama preguntabas Mi amigo Marcos. de cómo nace, digamos. Era una idea que me estaba dando vueltas por la cabeza de cuánta insensibilidad hay, digamos, en la gente, en la humanidad. Imaginé una historia donde a uno se le quitaban toda esa sensibilidad, digamos, Son, como parte de una son muy, operación, digamos. son muy sorpresivos, sorprendentes, digamos, los finales. Mm. Ahí Laura dice que el que acabaste de leer se lleva todos sus aplausos. A mí particularmente, o sea, me gustaron varios, de hecho tengo acá anotados para no olvidarme nada. A mí me gustó también No hay peor ciego, Mm. eh, pero este y Super Yo son como los dos que más me gustaron, Sí, ya si tengo que he elegir, ¿no? recibido comentarios justamente de los que estás nombrando, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Cuál es, bueno, creo que Laura ahí ya dio por ahí su opinión, ¿no? Pero, Hasta dio su ¿cuál es visto bueno. sí, y cuál es el cuento que más te costó? Donde vos sentiste que por ahí, viste, tuviste que laburarlo más o te trababas en alguna parte. Yo creo que uno de los que más me costó es Operación Un Futuro Incierto,
porque tiene como mucha reflexión y por ahí es como que el personaje es un monólogo interior en el que se va perdiendo y va devanando ideas y por ahí en mi cabeza quizás estaba todo muy claro, pero a la hora de volcarlo a un texto y de pensar en alguien que lo lea y lo tenga que entender, digamos, Claro. se me complicó bastante y fue aparte uno de los que con los que Marce tuvimos que trabajar más, digamos, Claro, para y que limitar un también es un poco tema el tema de no volcar tu opinión, viste que es una claro, parte exacto. también que Sí, es la sí, que más hay tratar que trabajar a de veces. tomar distancia de lo que estás Claro. escribiendo. Sí, sí, tal cual. Pero sí, creo que ese fue uno de los que más laburo llevó. Ahora vamos a hablar un poquito de algo inédito que tenés, pero Sí, para finalizar, que quería pedirte a vos que elijas si querés un fragmento de algún cuento que a vos te guste mucho. Todavía no dale. tiene mucho recorrido en cuanto a lecturas porque no pudiste leer mucho debido a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero posiblemente te van a empezar a pedir que leas o más adelante cuando se pueda van a haber lecturas. O sea, todavía no estás como, digamos, no, por ahí no te aburriste de leer algún cuento en particular, viste que a veces puede pasar. Sí, sí. ¿Cuál es tu cuento, digamos, más allá de los que leíste, favorito como para leer un fragmento más? Así después hablamos de lo nuevo. Dale, dale, dale. Va, esto es nuevo, ¿no? Uno, Pero digo, lo nuevo inédito. sí, 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 sí. Uno de los que a mí más me gusta es Argüello, que vos en un momento también Sí, sí, lo sí. nombraste. Si querés te leo una partecita. Dale, vamos con ese, sí, sí. Argüello. Ese viernes, Argüello salió de su trabajo a las 6 menos 10 minutos y se encaminó hacia la boca del subterráneo de Avenida de Mayo. Ya tenía todos los papeles resueltos desde las 5:30. Había hecho un poco de tiempo hablando con Guzmán hasta que su jefe, el corpulento señor Ambrosio del Campo, le hizo una seña y un gesto amable demostrándole que si quería ya se podía ir. Por un lado, Argüello pensó que 10 minutos no le cambian la vida a nadie, pero juzgó descortés evadir el ofrecimiento. Por otro lado, el señor del campo no solía tener este tipo de actitudes, por lo tanto, Argüello pensó que desobedecer era tentar a la suerte. Frente a la estación Perú de la línea A, compró un atado de cigarrillos y bajó por las escaleras hasta el andén. Pensó, con alegre suspicacia, que tal vez se había equivocado al creer que 10 minutos no le cambian la vida a nadie. Apenas superó la barrera de molinetes, vio la trompa del tren asomando por el extremo de la estación. Eran las 6 en punto, cuando la formación volvió a moverse. Recorrió con la mirada a los otros ocupantes del vagón, esperando reconocer a algún compañero de horario, como él llamaba a esas personas, que aunque fueran desconocidas, coincidían todos los días, a la misma hora, en un medio de transporte. Simples consecuencias de nuestras grandes ciudades cronometradas. Nadie habitual. Claro, el señor Ambrosio del Campo le había imposibilitado tal suerte. 7 minutos más tarde se dejaba llevar por la escalera mecánica de la estación Congreso. No bien emergió, la brisa fresca le dio de lleno en la cara. Dobló con lento paso por Combate de los Pozos y caminó las 2 cuadras y media hasta el departamento antiguo en el que vivía con su mujer. Ella llegaría una hora después. Esto le daba tiempo de continuar, al menos por un rato, la lectura abandonada la noche anterior. Abrió la puerta de calle y caminó hasta el ascensor, que era uno de esos enjaulados, más dignos de un museo que de un edificio. Aguzó su vista para reconocer al vecino que se aprontaba a entrar. Se inclinó con el gesto de civismo que nos prepara para el saludo cordial y el ofrecimiento de compartir el ascenso. No pudo saber de quién se trataba, cosa llamativa porque vivía allí hacía mucho tiempo. El otro pasó a su lado y lo saludó afable, para luego seguir camino por el largo pasillo que lleva a la planta baja. El fugaz rostro no le era para nada familiar, y le resultó demasiado parecido a otros, por decirlo así, un rostro estándar. Lo observó unos segundos mientras se alejaba a paso firme por el pasillo. Un nuevo vecino, o una visita, pensó Argüello. Cerró las puertas del ascensor y oprimió el botón que lo llevaría a su piso, el segundo.
Iba por el primer piso cuando al acomodar la parte delantera de su saco creyó rozar algo con el codo. Argüello sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de su ignoto vecino. «Casi me deja fuera», dijo en tono monocorde, y Argüello solo atinó a disculparse de forma torpe. «Disculpe mi distracción». Su cabeza no podía explicar este hecho que escapaba a toda lógica. Quiso agregar algo para disimular sus nervios, cuando el golpe seco del freno lo interrumpió. «No se preocupe, yo voy al tercero, yo cierro», dijo el otro, sin sacar los ojos de Argüello, siempre sonriendo. Durante la cena no dijo nada a su mujer del extraño suceso. Comió apurado y nervioso. Solo se relataron los acontecimientos del día, y Argüello no podía evitar sentirse observado, y miraba con obsesión la puerta del departamento. Se acostaron poco antes de la medianoche. Argüello pensó que la lectura lo ayudaría a distenderse. Tomó un viejo ejemplar, heredado de su padre, del Matadero, de Esteban Echeverría, y se dispuso a retomar sus páginas. Cuando terminó de leer la frase, reventó de rabia el salvaje unitario, lo invadió una sensación muy extraña. Su mujer dormía. La noche estaba muy silenciosa y advirtió encendida la luz del pasillo que daba a los departamentos del segundo piso. Casi no respiraba para poder oír hasta el menor ruido. Podía escuchar la queda respiración de su mujer y algunos murmullos que imaginó provenientes de otro departamento. El sonido de unos pasos por el pasillo lo sobresaltó, pasos lentos, pero de ritmo sostenido, en dirección a su puerta, cada vez más claros y cercanos. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo surgió la idea del cuento? Esto en realidad es casi una anécdota que me pasó a mí. Una vuelta, llegando al laburo, salí un ratito antes y me crucé con alguien. Yo vivía en un edificio muy, muy antiguo ahí sobre Avenida Rivadavia, de esos que tienen los ascensores de jaula, Sí. que son muy, muy viejos. Y me crucé con alguien que no conocía, que siguió, digamos, el camino por el fondo. Cierro el ascensor y no sé si fue con la mochila o con algo que rocé, y sentí como que en realidad alguien me estaba palmeando la espalda, y bueno, ahí me viene la idea de cómo por ahí el desfasaje de 10 minutos puede dar así como una cosa fantástica, digamos, de que te pase algo extraordinario. Qué bueno eso, ¿no? Que por ahí de cualquier situación de la vida cotidiana, porque sabes que cuando te hice la pregunta cómo surge, lo primero que pensé es me va a decir alguna anécdota y sale con algo, o Claro, sea, y es muy bueno cómo van surgiendo las historias. la supiste ver esa. Sí, sí, sí. Y es muy bueno esto que contás, ¿no? De una situación así, digamos, común, te disparó algo. Ahí dice Laura que ese edificio estaba embrujado. ¿Cómo trabajas cada cuento? ¿Tenés que tener, una vez que vos ya tenés esta imagen o esta situación que te dispara, vos ya tenés en mente el final o vas viendo a medida que vas escribiendo? Sí, por lo general, lo que ya tengo por lo menos en mente o por ahí bocetado es el final. Y después veo cómo voy ¿Cómo llegar llevándolo al final? para llegar, claro, a ese final, y como te decía antes, de que no quede forzado, ¿viste? Porque ahí, y muchas veces el final tampoco es exacto como por ahí la idea que tenía al principio, pero siempre tiene algo Pero de tenés eso que como, va claro, para una ese lado. imagen para ir. Claro, Es sí, muy sí. bueno, está bueno cómo lo manejás. Y viste que hay gente que tiene que tener final, hay gente que no, y va escribiendo Claro. y lo va llevando a la No, te digo, historia. muchas veces por ahí se me ocurre un final y no sé, por ahí me estoy por dormir, entonces agarro el bloc de notas del celular y pongo un par de ideas. Por eso te digo, no es que el final está escrito, está ya Sí. concluido, digamos, sino que es una idea. Pero bueno, después el tema de trabajar todo, y sobre todo el inicio, digamos, de cómo arrancar de una situación para que el desarrollo se vea natural hacia ese final. Y además esto que te decía, que generalmente son textos cortos, entonces Mm, el desarrollo tiene que ser también conciso y efectivo, ¿no? claro, sí, sí, sí.
Es un Y bueno, trabajo, un poco lo que por ahí dice Adriana en la contratapa, esto de manejar el tema del final como para que tenga así como una piña, digamos, final. sí, sí, hay finales que sorprenden, que son como, sí, un golpe, son la verdad que muy buenos. Vuelvo a mostrar el libro, El cuento negro y otros gatos, Rodolfo Santa Cruz, Fito Santa Cruz, publicado por Azul Francia Editorial. Bueno, lo pueden conseguir en Azul perdón, mezclé todo. En En Suerte Azul Maldita, Francia la seguro. librería. Está bueno, bueno, me copié, viste, con lo de tu tapa Hiciste y un el juego de juego de palabras. palabras con Pou. No, en Suerte Maldita lo pueden conseguir y si no con Azul Francia Editorial, bueno, pedírtelo a vos. Nos queda muy poquito tiempo. Quería preguntarte un poquito de lo nuevo que estás escribiendo, por dónde va. Bueno, tenés una novela y cuentos. Sí, 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 estoy Lo haciendo que, una especie de compendio de microrelatos que estamos trabajando en el taller con Marcelo Rubio, y algunos poemas, digamos, por darle algún nombre, en el que estoy también trabajando con un taller con Natalia Fitzsimon de la biblioteca este, López Merino de La Plata, en un taller virtual también que estamos, en el que primero hay una parte teórica, se hablan de los de la poética de López Merino junto con Borges, que eran amigos, digamos, y después se hace una parte práctica, digamos, donde cada uno va mostrando los poemas y se van corrigiendo. Es algo que siempre, digamos, tuve la, digamos, la necesidad de escribir, pero los tenía como algo para mí, ¿viste? Algo claro, como y ahora te mucho faltaste más un poquito. íntimo. Y siempre me gustó aprender, porque en realidad no es que leí poesía mucho, no es que soy un amante, digamos, del género, pero siempre tuve esa inquietud. Y recién ahora estoy como empezando a aprender y ver, digamos, obviamente en los poemas que tenía las falencias y demás. Bueno, pero muy bueno, porque estás con microrelato, no, arrancando tu primera novela, poesía. No quiero dejar pasar, Claro, Fito, que ahí Frank me dice que también se consigue el libro en La Petite. esa era la que yo me estaba Así que, olvidando, la Petit Library. sí, así que bueno, también lo pueden conseguir ahí en la zona, ahí por el centro. Bueno, ¿querés contar un poquito acerca de la narrativa que estás trabajando? ¿Por dónde va? Sí, lo que te contaba, estoy laburando con relatos Con más Marcel. cortos todavía de los que ya venía haciendo. En realidad los estoy como empezando a juntar en un libro que es medio, yo le llamo miscelánea, porque tiene microrelatos, hay algunas reflexiones, digamos, algunas cosas con forma de poema, que también estoy, digamos, como que estoy laburando varias cosas al mismo tiempo, no sé si finalmente quedará así, digamos, pero son, digamos, algunos de papeles viejos, de carpetas, de cuadernos universitarios que andaban por ahí tirados con cosas escritas. Estoy tratando de pasar eso todo en limpio, a ver si queda algo, digamos, de todo eso que pueda ser publicado, digamos, y que yo sienta que es por lo menos digno de ser publicado. En esto que estás escribiendo ahora de los micro relatos, Sí. ¿buscás algún hilo que tengan algún tema en particular? No es que lo estoy haciendo, digamos, digamos, con una continuidad, simplemente son digamos, los más nuevos, Claro. como que sentí por ahí, todavía en el rato más corto me sentí como todavía más cómodo, para escribirlos, así que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que eso no quiere decir que por ahí después siga con otra cosa, pero como va saliendo por ahí, pero una cuestión de los tiempos de ahora, viste, que esto está todo trastocado, por ahí cuando Sí. tengo algún tiempo y hago alguna cosa, este, porque por el general cuando yo tenía, digamos, que cumplir ciertos horarios, como más pautado, bueno, llego de trabajar y me siento y tengo este rato para escribir. Entonces, ahora cuando el tiempo es
todo. Uno dice, bueno, lo dejo para más tarde y al final por ahí uno se pone a hacer otra cosa y no, ¿Y no. cómo te estás llevando con digamos, esa diferencia de escribir? Bueno, también intentar, o sea, algo mucho más corto, que por ahí Mm. es más parecido a textos que aparecen en tu libro, con la novela. ¿Cómo venís Sí, con esa sí, diferencia, no? con el tema de la novela, por eso te digo, es algo que me está costando bastante, digamos. De hecho, ahora la tengo como una especie de stand-by, está ahí parada. Me siento, no sé si alguna vez viste la película esta de Subiela, donde Daniel Fanego hace de un escritor, Sí, que vienen los personajes a golpearle las vitrinas sí, que diciéndole, hey, acá quedaron, estamos, seguí claro, escribiendo sobre nosotros. Sí, a sí, sí, veces me muy pasa bueno. eso, digo, este, y por ahí se me ocurre algún diálogo y ya te digo, lo pongo en el blog de notas, pero todavía me cuesta, digamos, Sí, está bueno también darle no al forzar, desarrollo. ¿no? Ya va a llegar, no forzar. Mientras igual estás escribiendo otra cosa, o sea, no perdés el dinamismo No, y siempre, estás. sí, más allá de que no soy, digamos, como te decía, no soy disciplinado, de decir, bueno, de tal hora a tal hora me pongo a escribir, pero siempre intento, aunque sea todos los días, alguna cosita, escribir, o en la compu, o por ahí, Bueno, pero dos el notas. hecho de hacer clínica, el hecho de hacer clínica te da entre comillas, una obligación de, bueno, tener material Ah, para poder sí, trabajar, ¿no? sí, sí, claro, Entonces, claro. por ahí eso es un buen ejercicio. Para cerrar, Fito, ¿querés leer algo inédito? ¿Puede Dale, ser? dale, 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 sí, te leo algo de lo último que estuve Dale, ¿cómo se laburando. llama? No, no tiene un nombre todavía, Ah, digamos, perfecto. digamos, lo que voy a reunir. Va, También perfecto. tengo aquí algunas cosas medio en el aire, pero todavía no tiene un nombre concreto. Voy a leer uno muy, muy cortito, que se llama Día D. Sin saber aún si estaba bien, se resolvió a hacerlo. Sabía que era lo correcto, lo que debía hacerse. Calzó sus zapatillas, las ató con firmeza y cuidado. Se acomodó un mechón de pelo ante el espejo. Abrigó con un paño turquesa su cuello, que ya había perfumado, mientras buscaba con la memoria el bolso pequeño. Puso dentro un lápiz labial, las llaves y una colita de pelo que no usó esta vez. Bebió un trago de agua bien fría. Al llegar a la puerta de calle, casi regresa a chequear si la llave del gas estaba cerrada. No lo hizo. Pensó en revisar si llevaba dinero. Tampoco lo hizo. Caminó con la frente muy alta, tarareando. El sol le dio de lleno. Sí, era un hecho. Ese día había decidido no tener más miedo. Muy bueno, muy bueno. Cortito ahí Un y, ratito, sí. muy bueno, muy bueno. Está bueno esto que, bueno, estos nuevos textos que querés, porque, o sea, hay algunos muy, o sea, cortos que igualmente son más largos que lo que acabas de leer, pero Ujú. también son cortos, pero son efectivos. Sí, También, pero bueno, te eso te lo va a agradezco. dar, te lo va a dar el oficio también, ¿no? Y Sí. seguir escribiendo. Fito, quería agradecerte nuevamente por No, no, este muchas vivo. gracias a vos. Para mí fue un placer tenerte acá como invitado. Ojalá que el libro, nada, haga que llegue a muchos lectores, que es lo primordial. Sí. Un beso grande a toda la gente que se fue conectando. Saludo y Saludos a a mi todos. amiga personal, Francisca, que está ahí. Bueno, en serio, muchas gracias, Fito. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estar acá en este No, vivo. muchas gracias a vos, Mauro, por este espacio que es, y mucho más en esta época que es primordial, digamos, para la divulgación. Un abrazo grande. Muchas gracias, en serio. Un Un abrazo. abrazo para vos también. Chao, gracias a Saludos a todos. todos. Chao, chao.